Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es el atributo de los fuertes. Así lo decía Gandhi, el gran libertador hindú y sobre todo gran político del siglo XX que logró liberar a la India del yugo inglés. Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 3 de mayo, día de la Santa Cruz del año 2021. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra, o estaba en la mañana en la península de Yucatán, porque había un evento muy interesante que tiene que ver con el perdón que otorgó el gobierno de México al pueblo maya. Y el perdón tiene que ver en relación a la guerra de castas que se dio en la península de Yucatán a partir del año de 1847 y que duró casi 50 años hasta 1901-1902. Esta guerra, la guerra de castas, inició porque la población maya se rebeló al yugo del hombre blanco, criollo, mestizo, que los tenía sometidos en su propia tierra. Entonces los mayas se rebelaron a ese yugo y comenzó la guerra de castas, que obviamente trajo aparejado la muerte de casi 1/4 de personas y sobre todo las terribles matanzas hacia los mayas por parte de los grupos que dominaban, que eran grupos de blancos, criollos, mestizos, que dominaban, obviamente ayudados por el gobierno federal y sobre todo con el gobierno de Porfirio Díaz, o la dictadura de Porfirio Díaz. Ahí es donde más se da las grandes matanzas de mayas. Nunca se rinden, siempre se enfrentaron al gobierno, fueron cediendo sus terrenos, pero ellos adentraban a la selva y ahí hacían nuevas comunidades. El presidente hoy estuvo allá para pedir perdón a los pueblos mayas, a los pueblos originarios de este país, por esa guerra que el gobierno federal mantuvo contra ellos y que tantas y tantas vidas costó. Por eso hoy es un día que está dedicado al perdón. Por otra parte, la mañanera fue muy interesante. El tema del narcotraficante Héctor El Güero Palma se volvió viral el fin de semana porque un juez, para variar, ni siquiera fue el juez, fue el secretario de Acuerdos, determinó liberar a este individuo el sábado en la madrugada, o la madrugada del sábado 1 de mayo. Es decir, querían dar lo que se conoce como el clásico sabadazo, pero no solo era liberarlo, sino causar una mala impresión ante el mundo del gobierno mexicano, porque lo que pretendían los grupos que están dominando entre los jueces era desacreditar al gobierno del presidente López Obrador. Pero no lo lograron porque rápidamente el gobierno federal impidió que este individuo saliera para preguntar si los gobiernos estatales o gobiernos extranjeros, incluido el norteamericano, tenían algo en contra o alguna causa o algo en contra de este individuo que está a punto de ser liberado. Los jueces tuvieron que otorgar 48 horas que se cumplen mañana para ver si hay alguien que tenga algo contra este individuo que ya cumplió su condena, pero si nadie reclama o nadie dice que tenga algo contra él, va a ser liberado. Pero querían dar el sabadazo para hacer quedar mal al gobierno del presidente López Obrador, porque no hay que olvidar que el sector judicial, o que el poder judicial, está una gran parte dominado por la derecha. Entonces, los jueces han sido los grandes enemigos de este gobierno. Un gobierno que ha hecho grandes cosas, que tiene grandes avances, grandes logros,
sociales, económicos, de infraestructura, educativos, en muchas áreas, medicina, ciencia. Pero los jueces han sido el gran impedimento para que no se logre un mayor desarrollo. No hay que olvidar que los jueces son los que otorgaron 140 amparos a Claudio X González para que no se construyera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero Claudio X González no solo ha obtenido amparos ahí, contra la refinería, otra vez tiene otro amparo contra el aeropuerto que por el ruido, contra el Tren Maya, contra la industria, la reforma de la industria eléctrica, contra la reforma de la industria energética, contra todo tienen amparos estos individuos. ¿Qué pasa? Que el sector judicial está dominado por una parte de la derecha, o una parte del sector judicial está dominado por la derecha, y estos son jueces de consigna que se consiguieron durante todo el periodo neoliberal para poder obtener beneficios o grandes beneficios con la ley en la mano. Obviamente tergiversado y adecuado a lo que ellos querían. Entonces los jueces querían hacerle una chicanada al presidente, pero han sido un obstáculo para la transformación de este país. Los jueces son altamente corruptos y nadie los puede defender, porque cuando alguien habla de un juez, inmediatamente saben que está frente a un individuo corrupto. Debe de haber jueces que se salvan, debe de haber ministros que se salvan, pero la inmensa mayoría es un mar de corrupción. Hablando a nivel federal se salvan, pero los jueces a niveles locales o estatales son verdaderamente de terror. Por eso todo el poder judicial, tanto federal como estatales, deben de ser reformados para poder evitar que los jueces sigan siendo un obstáculo para el desarrollo de este país. Porque si no se hace así, entonces sí vamos a tener un grave problema, porque solamente se dedican a detener, a detener, a detener, a detener, a no avanzar. Hay jueces a modo, están haciendo todo lo necesario para obstaculizar, y a pesar de eso el gobierno ha tenido grandes logros, pero imaginen si estos logros se hubieran hecho en el tiempo proyectado. Se ha tenido que esperar 6, 8 meses para poder comenzar a trabajar, gracias a los jueces. No solo el sector judicial o el área judicial está contra el presidente López Obrador. Los dueños de medios de información, como el del Reforma, están con todo contra el presidente. El del Financiero y todo, están durísimos otra vez. Hoy también se fue el presidente, le dijo al Reforma, o nos dijo a todos, que es el Reforma, el periódico de Salinas de Gortari. Ese periódico nace en el sexenio de Salinas y es parte, el Reforma es parte de un medio que se llama El Norte. Ya lo habíamos visto acá. El dueño se apellida Junco, que ni siquiera vive en México, vive en los Estados Unidos. Pero es un medio que ha crecido al amparo del poder público, que se ha desarrollado siempre obteniendo dinero, ya sea del gobierno federal o de los gobiernos estatales. Si está sobreviviendo ahorita es por los gobiernos estatales, porque el gobierno federal está comprando muy poca publicidad por la austeridad republicana que se está viviendo. Por eso el dueño del Reforma, que es el mismo del Norte, está enojadísimo. Y todos los días, no pasa un día que no ataquen al presidente con mentiras, con difamaciones, con tergiversaciones. Y no solo es el del Reforma, el Universal, el Financiero, el Milenio, Reforma, Excelsior, el Heraldo de México, el Sol de México, todos. Solo hay un periódico que es de periodistas, que es La Jornada, porque los directivos y los dueños son periodistas, pero es el único medio en México que son periodistas. Proceso también
aunque ya se tiró a la derecha. Pero esa es una revista. En fin, el Reforma, como siempre, atacando al presidente. El mismo Reforma, nos dice el presidente que estuvo o ha estado implicado en la imposición de gobernadores en el estado de Nuevo León y actualmente ya tienen a su candidato. Lo único malo es que los candidatos o los gobernadores que ha impuesto el Reforma han sido muy malos, una punta de rateros. Ojalá los neoleoneses se den cuenta que es necesario cambiar y no dejar que el Reforma y Carlos Salinas de Gortari les sigan imponiendo a los gobernadores. Esperemos que así sea, que despierten los neoleoneses. Dice la derecha, otra más, que México no aplicó los exámenes PISA, que son para medir cómo está la educación en México o cómo están avanzando los niños, y que México suspendió los exámenes PISA, que qué tragedia para la educación. ¿Cómo es posible que este gobierno no quiera saber cómo están los jóvenes en su avance educativo? Pero lo que no dice la derecha es, y hasta da risa, no se aplicaron los exámenes por la pandemia, porque las escuelas están cerradas hace más de un año. No hay manera de aplicar esos exámenes porque solamente se hacen de manera presencial para evitar que los alumnos hagan trampa entre sí o les sean ayudados. Entonces los exámenes se suspendieron temporalmente por la pandemia. Están mintiendo. Efectivamente, no se están aplicando los exámenes PISA en México porque están suspendidos temporalmente. Hasta que pase la pandemia, hasta que los muchachos regresen a clases. Y no es como dice el Reforma y todos los medios de comunicación y todos los chayoteros. ¡Oh, qué tragedia! No, están mintiendo. Están engañando de manera abierta, cínica, desvergonzada al pueblo de México. Eso es lo que son los medios de comunicación. Siempre engañando al pueblo de México. Tenemos un ejemplo. No han hecho escándalo los medios de comunicación tradicionales del gobernador, todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, un delincuentazo. Pero casi nadie sabe, porque los medios de comunicación no lo dicen, porque están protegiendo a este gobernador. ¿Por qué lo protegerán? Es la pregunta. ¿Cuánto dinero sale del gobierno de Tamaulipas para estos medios de comunicación? Deberían de ser investigados por la UIF. Pero hay mucho dinero público que alimenta estos medios de comunicación y que se vuelven cómplices de este gobernador y no hablan nada de él, no dicen nada de él, no se preguntan cómo. Yo decía que eran 200 millones de pesos, pero no, tiene una fortuna de lo que se conoce como de 900 millones de pesos. Son como 25 millones de dólares. ¿De dónde? O como diría mi papá, ladrón de... O diría Chicoche, pues, ¿quién pompó? ¿De dónde salió ese dinero si el señor solo ha sido funcionario público y cuando era joven y estaba en Texas se dedicaba a delinquir porque desvalijaba coches? Ahí está su ficha, sale con su ficha y aquí su letrerito de que lo detuvieron en Estados Unidos y fue fichado por la policía norteamericana. Luego se vino a hacer política a México, el angelito, y encontró pasto para delinquir, para corromper, para hacer y deshacer, y comprando medios y comprando todo. El señor está escapado, dice que es muy valiente, pero pues simple y sencillamente es un cobarde porque no da la cara. Dice el Congreso de Tamaulipas, el Congreso local de Tamaulipas, que ellos no reconocen el desafuero de su gobernador. Esto se va a volver una cuestión constitucional y va a resolver la Suprema Corte de Justicia.
Pero de una vez, desde ahorita les digo, pues como lo veo, la Cámara de Diputados de Tamaulipas da risa, es patética. Ellos no tienen ninguna manera de otorgarle protección federal a su gobernador. El único que da el fuero federal es el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados o el Congreso General o el Congreso de la Unión. Son los únicos que pueden dar inmunidad federal o el fuero federal. Ellos mismos son los que, a iniciativa del presidente, le quitaron el fuero al presidente. Pero los gobernadores no quisieron, ni los del PRI ni los del PAN. No, esos se negaron a que sus gobernadores perdieran el fuero. Por eso se tuvo que hacer el juicio de procedencia. Cabeza de Vaca perdió el fuero, y aunque se vaya a la Suprema Corte va a tener que enmendarles la plana a estos diputados locales, porque ellos no pueden invadir la esfera federal. Y deberían de enseñarles un poco de derecho constitucional para que sepan que, por virtud del sistema federal, coexisten en este país dos tipos de poderes. Uno, el poder local o estatal, y el dos, el poder federal. Y ellos tienen atribuciones en lo estatal, pero nunca pueden dar fuero federal. Sino imagínense el gobernador del Estado de México que comete delitos a diario, que le quitan el fuero y dice, pues el gobierno del Estado de México me da fuero federal, y aunque ande yo en Tijuana, o ande en Campeche, o ande en Veracruz, soy inmune. No, claro que no. Entonces la Suprema Corte les va a enmendar la plana. El Congreso de Tamaulipas va a tener que nombrar a un nuevo gobernador, un gobernador interino, para que termine ya el sexenio de Cabeza de Vaca. Y si no lo hacen así, y si el Congreso de Tamaulipas no lo hace así, pues entonces el Senado va a decretar la desaparición de poderes en ese estado, porque esa es una facultad del Senado de la República, la desaparición de poderes. Y entonces toda la bancada panista se va a ir a la calle, se va a nombrar nuevos constituyentes o nuevos diputados locales, se va a nombrar un nuevo gobernador interino, y todos estos cómplices, panistas todos, y priistas también, se van a ir a la calle, y quién sabe si con alguna responsabilidad de tipo penal, por haber desacatado la orden del Congreso General, y porque les van a enmendar la plana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no caigamos en el juego del PAN, está haciendo olas donde no hay. Le está buscando mangas al chaleco o tres pies al gato. Quieren engañar a la población. Como siempre, se quieren aprovechar de que la gente no sabe cómo funciona esto. Pero los panistas están engañando, van a perder, y es cuestión de tiempo para que la verdad se abra paso. Bueno, es todo por hoy. Estuvo largo porque eran muchos temas. Espero que les guste. Si les gusta, pues compártanlo. Si creen que es bueno, compártanlo. Es necesario, porque ya se acerca el día de la elección y es necesario estar bien conscientes cómo vamos a depositar nuestro voto, y obviamente no queremos que regresen estos malandros, porque andan muy ansiosos por regresar a seguirnos robando. No lo permitamos, y entonces sigamos adelante con la transformación. Bueno, hasta la vista, bye bye, chao chao.